Yo soy Félix Bigman. Esta es una cápsula informativa para la noticia ciudadana, La Voz del Pueblo. Y pues hoy nos sentimos bastante contentos porque estamos compartiendo la mañana con el compañero y amigo poeta canacinense y también gestor cultural Wilber Alejandro Rejón Uchín. Y pues vamos a platicar acerca de los proyectos en los que está. Vamos a hablar de lo que ha hecho desde el 2020, que no lo hemos visto, no habíamos tenido oportunidad de platicar con él porque anda bastante movido, bastante ocupado en distintos proyectos culturales, pues a lo largo y ancho del estado de Yucatán. Buenos días, mi estimado, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en estos últimos años? Veo que bastante bien. Claro, pues nos ha ido bastante bien. Hemos estado muy movidos, como tú dices, inmersos en muchos proyectos culturales, en muchas invitaciones, además de que pues hemos estado pues aportando, trabajando en proyectos no solamente en Yucatán y en el interior del estado, sino también fuera del estado de Yucatán, en el centro del país, el norte del país, y bueno, proyectos incluso hasta de lazos internacionales con otros países, como España, como Argentina, y bueno, muy movidos. He recibido recientemente pues muchas invitaciones de colaboración, pero sobre todo de mucho trabajo como gestor cultural. Hace poquito tuve la oportunidad de hacer el encuentro iberoamericano de poesía de Canacín, y bueno, recientemente también fui invitado para ir a Salamanca, España, al encuentro iberoamericano de poetas de Salamanca, patrocinado por la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca. Y bueno, allá también tendré la dicha de que se me reconocerá mi labor como gestor cultural con el reconocimiento a la Joven Gestión Cultural Iberoamericana, edición 2022. Así que hemos estado muy movidos y sobre todo muy felices de que hay pues estas oportunidades de poder contribuir al desarrollo tanto social como cultural y turístico del estado, porque también hemos estado inmersos en muchos proyectos turísticos. ¿Cómo ha sido esta experiencia de la gestoría cultural pues en los distintos municipios de Yucatán? ¿Hay apertura y apoyo por parte de las autoridades municipales? Algunas autoridades municipales infortunadamente no están preparadas para esta clase de proyectos, porque son proyectos que rompen el paradigma con respecto a lo que nosotros en nuestro colectivo imaginario consideramos lo que es la cartelera cultural y la promoción y difusión cultural en el interior del estado. Es decir, nosotros pensamos casi siempre que por ser un municipio del interior del estado está enmarcado en el hecho de solo hacer eventos locales, pero afortunadamente hay autoridades municipales que valoran mucho esto, que les fascina mucho esto, porque estamos dándole una oportunidad con la realización de estos eventos internacionales a los municipios del interior del estado, de poder proyectarse a nivel local, nacional e internacional y hacer lazos pues muy fuertes con otros países, con otras ciudades importantísimas, tanto de Europa como de otros continentes, para que pues nosotros podamos seguir creciendo como estado en este intercambio cultural que mucho hace falta, porque Yucatán es un estado intercultural que necesita de este constante diálogo con la exterioridad, con el otro. Y qué mejor que sensibilizar a la gente, que aperturar este diálogo tan necesario pues a través del arte y la cultura. La participación en este caso de los gobiernos municipales
¿cuál es la tendencia de ellos cuando se toca pues la cuestión de la cultura? Porque pueden tener diferentes interpretaciones de lo que es cultura, ¿no? Claro. Mayormente aquí en Yucatán, ¿cuál sería esa interpretación que cada autoridad le da? O la que más, en la que más mayormente son recurrentes estas autoridades. Pues en la interpretación que muchas autoridades le dan a la cultura, y es una realidad que yo solo expreso pues en este medio, es de que la cultura pues es un evento que deje principalmente una derrama económica o interpretar ciertos vestigios originales de nuestro estado como la cultura maya con invenciones que le puedan llamar la atención al turista extranjero, ¿no? Entonces muchas veces la cultura, no digo que en todas las ocasiones, pero las más de las veces la cultura se interpreta como llamarle la atención al turista, como inventar una narrativa que está totalmente desapegada de la realidad, de lo que realmente es la cosmovisión de la cultura yucateca, para atraer al turista. Entonces la cultura se vuelve una caricaturización muchas veces y mala interpretación e invención de narrativas que solo sirven para quedar bien con el turista extranjero, pero que no nos aporta a nosotros nada como yucatecos, porque no representa genuinamente la cosmovisión de la cultura maya, de la cultura del interior del estado, pues que está presente en todos los rincones, ¿no? E inclusive muchas veces hay un distanciamiento de esta cultura pues originaria, porque muchas veces pues pensamos que esto representa dentro de la falsa idea de desarrollo que tenemos pues ahora muy preestablecida desde diversas latitudes, que muchas expresiones culturales pues expresan pobreza o es denostable, ¿no? Cómo nosotros las interpretamos, ¿no? Entonces sí creo que hemos malinterpretado el concepto de cultura. Hay que irnos a lo que realmente es cultura desde un análisis antropológico e histórico de nuestra, en este caso de nuestra península de Yucatán y de nuestro Yucatán. Y considero que hay que realmente apoyar, hay que realmente difundir lo que realmente es la cultura yucateca, ¿no? Ahí está la cultura maya en el interior del estado. Hay muchos, por ejemplo, hablando de la literatura, hay poetas en lengua maya, escritores en lengua maya que pues infortunadamente no han sido difundidos como debe ser, y que diariamente están haciendo también la labor y el rescate de una lengua tan importante para nuestro país como es la lengua maya, que infortunadamente se ha ido pues perdiendo, y que debemos de rescatar pues que la lengua maya se siga hablando, sobre todo porque es una lengua pues milenaria y ancestral, que representa pues a nuestra propia identidad cultural, ¿no? Entonces debemos de trabajar más en ese tipo de cosas que pues realmente aportan, como digo, genuinamente al desarrollo cultural e intercultural de nuestro estado. Como gestor cultural, ¿cuáles han sido las cosas buenas que tú has notado pues por parte de los jóvenes, de los participantes y de las mismas autoridades de los distintos municipios? Y también cuáles han sido los obstáculos que has tenido que enfrentar tú para poder desarrollar este trabajo de gestión cultural. Bueno, de las cosas buenas, cuando el municipio siempre tiene una apertura, ¿no?, al realizar proyectos culturales, proyectos que también muchas veces tienen, como te decía yo, un enfoque turístico, porque acordémonos
que el turismo, la visita de gente extranjera y foránea es por la historia y por la cultura que tenemos. Entonces cultura y turismo están muy ligados. Creo que en cuanto a la difusión cultural y turística, pues hay gente, como te digo, que está totalmente abierta, ¿no? Que sabe que eso es necesario y sumamente prioritario, primordial, para que pues podamos seguir rescatando en la cultura del interior de nuestro estado y también de nuestro estado, seguir promoviéndola en un diálogo intercultural con otros estados y países. Pero por otro lado también surgen muchos obstáculos, y generalmente los obstáculos, hablándote vivencialmente de lo que me está aconteciendo, se presentan ahora mismo ya no en el hecho de que los alcaldes o las autoridades o bueno, digamos, directores de instituciones, etcétera, rechacen la idea de promover la cultura a través de la gestión cultural de festivales y de eventos culturales, sino ahora un problema que estamos viviendo mucho, no solo yo, sino diversos gestores culturales, es el problema del plagio. Muchas veces platicas con las autoridades, les cuentas de una manera muy esbozada tus ideas y terminan plagiándolas pues para beneficiarse ellos en su imagen, y hay una falta de respeto y sobre todo una falta a los derechos intelectuales del gestor cultural. Entonces ya no es tanto que rechacen este tipo de proyectos, al contrario, se ven muy atraídas las autoridades municipales y las autoridades en general por este tipo de proyectos, porque saben el valor que tienen estos proyectos y el impacto que estos proyectos tienen en la sociedad, y sobre todo cuando son a nivel internacional como los que pues un servidor pues logra hacer, pues muchas veces los terminan copiando, ¿no? Los terminan copiando, los terminan plagiando, terminan pues haciendo hasta cierto punto, vulgarmente diríamos, un mamarracho de estos proyectos, y pues se logra ver, ¿no? Se logra ver en que a veces, no quiero mencionar nombres, pero sí hemos logrado ver en los medios, en los distintos medios que tenemos aquí en Yucatán, cómo hay una crítica pues muy dura del ciudadano por parte de las autoridades municipales, de que hacen eventos a medias, de que hacen pues por ejemplo festivales culturales no profesionales que se notan muy improvisados, que no aportan nada porque no tienen ese lado y esa visión antropológica profesional y con la experiencia que necesita, ¿no? Como cualquier trabajo serio donde estás aportando un grano de arena pues a la sociedad. Y entonces esto también es un reflejo de cómo se han hecho mal las cosas en ese sentido, de que muchas veces muchas de las autoridades que están pues en los municipios pues a veces no tienen esa pues esa creatividad, inclusive hasta para copiar o para hacer maquetas, ¿no? O el conocimiento más bien. Y el conocimiento más bien para hacer maquetas, ¿no? Maquetas digo porque nunca va a ser lo mismo un proyecto copiado, es decir, una maqueta, que lo que realmente es el proyecto original con sus fines, su impacto y sobre todo el desarrollo intercultural que está inmerso en el proyecto. Es decir, una copia nada más es un dibujo, un bosquejo, y termina siendo una maqueta que nada aporta más que en la imagen de la autoridad que lo realiza, ¿no? Esto nos habla de que pues entonces culturalmente habría una carencia muy marcada entre los funcionarios públicos que están al acecho de ver de dónde sacan eso, que más bien dicho, de dónde lo plagian, para que pues porque no hay ideas y no hay preparación, ¿no? Claro, desafortunadamente en Yucatán, no quiero generalizar porque hay gente que sí está muy preparada, hay gente que sí realiza bien el trabajo de la promoción cultural y que son magníficos,
y que tienen lo suyo, pero generalmente pues la gente que está en muchos cargos públicos relacionados pues con cultura, sobre todo en el interior del estado, pues muchas veces quieren hacer cosas internacionales, quieren hacer cosas que vayan más allá de lo local, siguiendo esta pauta de que hay que construir pues un diálogo intercultural que nos permita pues estar comunicados con otras culturas pues del extranjero y también de fuera de nuestro estado, incluso de nuestro municipio. Lo quieren hacer, pero digámoslo así, no tienen el conocimiento y por ejemplo, cuando alguien quiere hacer un festival internacional o un festival a nivel nacional, pues muchas veces busca plagiar a la gente que sí lo sabe hacer y pues terminan haciendo una maqueta que es una copia de lo que se les planteó y que solo únicamente beneficia la imagen de la persona, del político, pero no beneficia en ningún momento al pueblo. Le hemos estado dando seguimiento a tu trabajo, estimado amigo, y hemos visto que pues ha tenido participación gente de otras latitudes del continente que han venido en estos proyectos por ti, porque hay una amistad, hay un trabajo de fondo con ellos en el tema de la poesía. Vemos que en Yucatán hay como un menosprecio a la gente que viene de otros lados, aunque vengan a aportar culturalmente ideas, cosas frescas, cosas que pueden servir pues a los jóvenes y a la gente en general. ¿Qué me puedes platicar tú de todo esto? ¿Cómo ha sido esa experiencia de estos colegas tuyos, poetas, que han llegado acá? ¿Qué te cuentan ellos? ¿Qué te platican ellos? ¿Cuál ha sido su experiencia? Pues para ellos siempre ha sido una experiencia enriquecedora porque conocen la cultura yucateca, conocen la cultura mexicana más a fondo, vivencialmente, pero sobre todo porque logran dialogar con las personas, con los habitantes de los municipios, de las ciudades donde hemos hecho los proyectos internacionales y en ese diálogo aportan a la sensibilización de la sociedad mediante el arte y la cultura y a este diálogo tan necesario que necesitamos para nutrirnos también de la cultura del otro, ¿no? Decía un dicho por allá muy popular que nosotros no nos podemos conocer completamente a nosotros mismos si no dialogamos con el otro, porque es a través del otro, del reflejo del otro, que nosotros nos vemos a nosotros mismos como algo singular, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Yucatán tenemos tales costumbres, tenemos tal narrativa, tenemos tal cosmovisión, tenemos tal literatura, pero quizás, por ejemplo, en España tengan otra narrativa, otras costumbres, otras formas de construir también promoción cultural. ¿Por qué no? Porque han venido también promotores culturales, Félix, en estos eventos internacionales y muchas veces transmiten ese conocimiento de cómo ellos hacen su promoción cultural y también nos nutrimos de eso y ellos igualmente se nutren de lo que nosotros tenemos. Entonces, en general ha sido una experiencia enriquecedora en ese sentido. También ha habido opiniones de muchas personas que piensan que nada aporta esto, que no están ni enteradas de lo que representa el hecho de la interculturalidad en nuestros tiempos, en un mundo globalizado donde las distancias se acortan a través del tiempo y donde es tan necesario dialogar con otras culturas como es necesario, por ejemplo, tener nuevas tecnologías que nos permitan pues comunicarnos mejor y pues facilitar pues muchos de los trabajos cotidianos que nosotros hacemos como seres humanos, ¿no? Entonces hay gente que quizás no comprende todavía ese aspecto por la educación, por diversos factores, N factores, ¿no? Pero
que pues el trabajo también del gestor cultural es ir avanzando para que la gente se vaya enterando, vaya teniendo esta aceptación también del diálogo intercultural tan necesario en nuestro estado y en nuestro planeta en general. Y pues esa es la lucha, ese es el trabajo que también debe hacer el gestor cultural, que hago yo con mucho gusto, con mucha valentía y con mucha determinación. Y pues qué decirte, ha sido una experiencia muy enriquecedora en general. A veces sí me han comentado, bueno, hablando específicamente de las personas que han venido en estos eventos, que el yucateco no es tan abierto, pero es algo natural, ¿no? Algo intrínseco del yucateco que pues de algún modo no obstruye tampoco el hecho de que pues, pueda haber un diálogo entre la gente yucateca y del extranjero. Estamos hablando que vivimos en una época donde esa comunicación tiene que ser importante entre diversas culturas. No podemos quedarnos estancados en lo que nosotros tenemos que aprender también de las otras culturas. A lo largo de la historia así ha sido, el hombre siempre aprende y dialoga dialécticamente con otras culturas y eso va sintetizándose en que pues se tiene un conocimiento más nutrido, más rico del mundo en general y eso nos permite mejorar como sociedad. Actualmente, ¿qué proyectos tienes en puerta? ¿En qué andas trabajando? ¿Y qué proyectos tienes a futuro? Pues tengo ahora como escritor una invitación a un encuentro muy prestigioso, que se viene haciendo desde hace más de 24 años en Salamanca, España, que es el encuentro de poetas iberoamericanos en Salamanca. Y este encuentro que ha sido siempre apoyado por el Ayuntamiento de Salamanca, en este año cumple sus bodas de plata y se conmemora al mismo tiempo la fundación, se conmemora en el aniversario de Salamanca como capital europea de la cultura. Y entonces va a ser un encuentro muy bonito en donde pues yo recientemente he sido invitado y bueno, es el 25º encuentro. También pues me dieron la sorpresa de que pues en una de las ciudades más importantes de Europa como lo es Salamanca, pues un servidor va a ser reconocido con el reconocimiento iberoamericano a la joven gestión cultural en su edición 2022. Entonces ahí vamos a estar en Salamanca, España, participando en este importante evento internacional. Y bueno, también entre los planes que tengo es publicar un libro que busca rescatar específicamente pues a través de la poesía los diversos vestigios culturales y los diversos rasgos, pues ahora sí que culturales de la ciudad de Canacín. Estoy en la preparación de ese libro, estoy en la construcción de ese libro que prontamente se va a publicar pues a nivel internacional. Y bueno, recientemente también he estado en pláticas con el ayuntamiento de la ciudad de Junucma para hacer un festival internacional de poesía y arte en noviembre con un enfoque internacional. Entonces pues tenemos mucho trabajo que hacer todavía. También anunciar que prontamente mi libro Laberintos de la Imagen, que es una antología de todos los poemas que ha realizado un servidor y de todas las publicaciones que he hecho en diversos países, esta antología pues se va a publicar en la Benemérita Universidad de Puebla, en la colección de la abeja Perséfone, dirigida por un querido doctor llamado Víctor Manuel Contreras Toledo, que es catedrático e investigador de esta prestigiosa universidad y que es uno de los poetas más importantes que tenemos actualmente vivos en nuestro país. ¿Algún mensaje que quieras dirigirle
pues a la sociedad en general respecto a este trabajo que vienes realizando, y pues también aprovechando a las autoridades y a quienes pretendan realizar pues una actividad cultural que pues toca estos temas que tú trabajas. Pues que hay que tomarse muy en serio pues la cultura, ¿no? La promoción cultural. Debemos de seguir avanzando en eso y decir que pues que cuando ellos piensen en un proyecto internacional siempre se acerquen pues a la persona que ya tiene una experiencia, porque pues eso es lo que realmente le va a dar un resultado pues genuino al evento como tal, ¿no? Y que tenemos que seguir en los eventos internacionales en general pues en nuestro estado para mantener este diálogo intercultural y sobre todo seguir promoviendo la cultura desde sus diversas formas, ¿no? Ya sea local, nacional e internacional. Siempre hay que seguir en esta pues labor importante de la promoción cultural. Pues estimado amigo, ha sido un gusto, un placer poder escucharte nuevamente y entrevistarte no recuerdo ya el año en el que te entrevistamos por primera vez, cuando iniciabas, cuando estabas todavía en el COBAY, plantel Canacín, hasta la fecha, y nos da un gusto enorme pues ver que vas creciendo y vas avanzando, y pues desearte lo mejor, amigo, desearte que avances y llegues lo más lejos que sea posible, y pues gracias por habernos compartido todo esto, estimado amigo. Gracias a ti, Félix, y agradecerte también por esta entrevista que ha sido muy bella, que ha sido una entrevista inédita, porque generalmente me han hecho muchas entrevistas en diversos medios, tanto locales como nacionales, pero fíjate que tocar el tema de cómo uno como gestor cultural está viviendo en el ambiente que le está tocando pues desarrollarse esto de la gestión cultural, pues es algo que no todos tocan, ¿no? Es algo que muchas veces inclusive se vuelve como un tabú imaginario, ¿no? Porque en todo este proceso institucional y con las autoridades, pues es algo que pocos periodistas preguntan, ¿no? Entonces no se puede visualizar, y te agradezco mucho por eso, y sobre todo te felicito por tu gran labor como periodista que siempre has hecho en nuestro estado, que ha aportado también a develar, como todo periodista debe de hacer, esa realidad genuina que a diario nos está aconteciendo, y creo que tú realizas de una manera formidable esa función como periodista, y te felicito por toda tu trayectoria y toda tu carrera también. No, pues mil gracias, mi estimado, y gracias por todo esto que tú haces con la sociedad respecto a la cultura, y pues, estimado amigo, espero que no sea la única vez. Ya hemos platicado tantas veces cosas tan diferentes, y espero que en la próxima estemos hablando pues de otras nuevas cosas, ¿no? De nuevos proyectos. De nuevos proyectos, y pues mil gracias por todo, hermano, y pues yo soy Félix Bigman, y esta ha sido una cápsula informativa. Él es nuestro gestor cultural y poeta de Canacín, Wilber Alejandro Rejón Uchín. Nos seguimos viendo, leyendo y escuchando. Hasta la próxima, y mil gracias, amable auditorio.